define como la presentación de signos y síntomas. Estos signos y síntomas van a ser de disfunción ventricular. Estos son los cuales van a producir, pueden producir y pueden ser producidos por la hipertensión pulmonar severa. Esto va a ser debido a la elevación de la presión que va a tener el llenado de los ventrículos, tanto izquierdo como derecho, con o sin gasto cardíaco bajo, y que van a requerir una terapéutica urgente. Muy bien. Al igual que esta definición, el síndrome clínico en el que una enfermedad del corazón disminuye el gasto cardíaco también va a ser considerado una definición como insuficiencia cardíaca. Esta va a aumentar las presiones venosas y se va a ver acompañado de anomalías moleculares que causan un deterioro progresivo del corazón. Bien, estas disfunciones o también como muerte prematura de las células miocardíacas van a producir fallos adentro de los ventrículos y también filtrados sobre otras estructuras. Al igual que estas dos definiciones, hay muchas más definiciones. En la siguiente diapositiva también presento otras dos definiciones. Como la AJA y como la Asociación de la Facultad de Cardiología mencionan la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico complejo resultante de alteraciones estructurales. Aquí menciona alteraciones estructurales y funcionales del llenado del ventrículo o de la expulsión de la sangre. Cuando se refiere a alteraciones estructurales o funcionales, es lo que vamos a ver y vamos a explicar más adelante, que también va a ser por el remodelado ventricular, o funcionales por diferentes patologías que van a verse intervenidas en esta insuficiencia. Las características distintivas de esta enfermedad, como otro concepto, es el progreso remodelado desadaptativo del miocardio, y este se va a iniciar a partir de una de las disminuciones de la capacidad del bombeo de la sangre. Como mencionaba la compañera antes, por poscarga o precarga, y las consecuencias por las que van a ser comprometidas las capacidades de los ventrículos al llenarse y también al ser vaciados. Bien, pero vamos a fijarnos en dos cosas. Vamos a fijarnos en la siguiente diapositiva. Vamos a fijarnos en las funciones de la sístole y la diástole. Primeramente, solo como muy bien apunta aquí Gerson, existen una gran cantidad de conceptos de lo que es la insuficiencia cardíaca. Yo voy a mencionar otros también que simples para que no se nos olviden. Entre ellos, pues vamos a decir que la insuficiencia cardíaca, ¿qué es? Es el simple fracaso cardíaco. Simple fracaso cardíaco. Podemos decir que también es la incapacidad del corazón para producir un gasto cardíaco suficiente. ¿Para qué? Para cubrir los requerimientos. ¿Cuáles requerimientos? Bueno, requerimientos de perfusión y de oxigenación. Oxigenación. ¿De qué? De los tejidos. O compresiones de llenado anormal. Miren, ya tenemos otro concepto. También podemos decir que es la incapacidad del corazón para llenarse y para vaciar. ¿El qué? Los volúmenes. Y mantener un gasto cardíaco adecuado. ¿De qué? Que satisfaga las demandas, y vuelvo de nuevo, de perfusión y de oxigenación. Y la última, pues que ya la apuntaba Gerson, que es la de la AJA y del Colegio Americano de Cardiología, ¿verdad? Como un síndrome clínico. Así es que hay una gran cantidad de conceptos, a cual más complejo. Y todo eso, pues, todo viene a terminar en un gasto cardíaco insuficiente. Bueno, dale. muy bien, gracias, Liz. Bien, vamos a centrarnos en esa parte, en el fallo de la sístole. Bien, cuando hay un fallo en la sístole y no sale la suficiente sangre, esto sería o va a provocar una contracción ventricular baja. Esto va a bajar el gasto cardíaco y esto va a mencionar o va a mostrar una clara de los síntomas, como van a ser el cansancio, la debilidad, la frialdad de las extremidades inferiores. También va a disminuir el filtrado glomerular. Esto siempre del lado de la sístole. Esto va a disminuir un filtrado del glomérulo a nivel de los riñones, y esto se va a activar o va a proceder a activar
el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esto va a causar una retención de los líquidos, que en realidad este es un mecanismo de compensación, como ya mencionaba el licenciado antes, para intentar que el corazón siga con las mismas condiciones de rendimiento suficientes, ya que, como mencionábamos en la insuficiencia cardíaca, este mecanismo de rendimiento se va a ver disminuido o se va a ver descompensado, o claramente va a ser insuficiente. Esta disminución del gasto cardíaco lo van a detectar los vasoreceptores, y aquí va a haber una activación del sistema nervioso simpático, como mencionamos, como se ve en la diapositiva. Esto va a intentar que se contraiga mejor el corazón. Siempre en la anterior, por favor, en la anterior diapositiva. Oh, chica, ya está de diapositivas. Qué bárbaro. No, es que no terminé de llegar a la casa, por eso no. Ajá. No, te estoy molestando. Entonces, lo que está diciendo Gerson ahorita es sumamente importante cuando nosotros evaluamos un paciente. Entonces, cuando le miramos las patas hinchadas a un paciente, entonces lo primero que tenemos que pensar es retención de sodio. Y si pensamos en eso, es que puede haber una falla, a menos que sea una preeclampsia, cuando estamos hablando, pero si es otro tipo de paciente, una falla cardíaca. En este caso, ya me imagino que va a explicar Gerson a qué falla cardíaca, si va a ser derecha o va a ser izquierda. Entonces, dale la diapositiva. Siguiente, y ahí está. Vale, dale, explicando. Como mencionaba en el anterior, después de que va a haber esa demanda de absorción, va a haber más absorción de agua. En esto vamos a poder deducir que, aparte de los síntomas, también va a ser esto se le va a llamar un efecto anterógrado de la insuficiencia cardíaca. Para que también, pero aparte del efecto anterógrado, que es esto, vamos a tener un efecto retrógrado, porque además de no poderse contraer lo suficiente para retener esta brecha de expulsión de sangre, pasamos a la otra vía, por va a haber un defecto en el vaciamiento ventricular. Aquí, en el caso del defecto del vaciamiento ventricular, va a haber un efecto, esto es un efecto retrógrado, de la forma en el que al pasar el tiempo puede haber una congestión pulmonar. Bien, esto va a provocar una acumulación de líquidos a nivel del pulmón, que después esto va a proceder a síntomas de disnea, ortopnea, que son signos y síntomas que van a ser explicados más adelante, pero que se pueden deducir que con la auscultación nos podemos encontrar, y con los que vamos a empezar a deducir de que esto es un informe retrógrado de los signos y síntomas que van a ser afectados. El efecto del ventrículo, en este caso el derecho, se va a ver afectado por la acción retrógrado del efecto del izquierdo. A partir de ahí, de este efecto, se va a ver también comprometido el efecto de la circulación venosa. Y esto va a dar lugar no solo a una congestión pulmonar, como mencionábamos antes. En la diapositiva anterior, esto se va a dar por la congestión. Va a haber, como mencionaba, una congestión venosa sistémica, y en algunos casos se van a ver reflejados ¿cómo se llama? Un reflejo hepatoyugular, hepatoesplenomegalio, y en caso de algunos casos avanzados, hasta una cirrosis hepática. ¿Qué sucede con esto? Pueden haberse ya paso de líquidos. Estos líquidos van a pasar hacia los tejidos periféricos y van a aparecer edemas en las piernas, que esto de la edema en las piernas, que es lo más común, va a ser un efecto sobre la gravedad. Y es más común que aparezca hinchazón en los tobillos y en las piernas, y en casos extremos hasta hay paso de líquido a las cavidades peritoneales, que esto va a dar lugar también a la ascitis, que va a ser siempre por el paso del filtrado de los líquidos hacia las cavidades. Bien, en el siguiente, las causas o la etiología de la insuficiencia cardíaca que va a provocar las lesiones primarias de las que estamos hablando antes, en un 75% las causas son por cardiopatías isquémicas, por hipertensiones arteriales crónicas, que otro porcentaje que son aún más pequeños, como miocardiopatías congénitas,
miocardiopatías, valvulopatías y, como mencionaba antes las compañeras, arritmias y también fármacos quimioterapéuticos. Bien. Bueno, entonces ahí podemos ver que son todos los temas anteriores, ¿verdad? Por eso es de que este era el siguiente tema, ¿verdad? Porque todo lo que es la hipertensión, lo que son el infarto y lo que son las arritmias nos pueden dar en determinado momento insuficiencia cardíaca. Pero también te faltó allí explicarnos lo de la ingurgitación yugular, que eso es bien característico en estos pacientes cuando los evaluamos. Entonces nosotros le estamos preguntando y miremos todo el cuello bien ingurgitado. Entonces también es necesario, porque me imagino que ustedes van a decir qué tipo de insuficiencia cardíaca podemos sospechar en este tipo de paciente que presenta este tipo de signos. Sí, Lick, esto lo va a explicar mi compañero más adelante. Ah, vale, muy bien, dale, no perdamos el tiempo entonces. Bien, en la siguiente, aquí vamos a poder diferenciar, después de ver todo esto, vamos a poder diferenciar que entre la insuficiencia cardíaca vamos a presentarnos con la insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, según sea afectada de manera primaria respectivamente. Vamos a ver si es primeramente afectada el izquierdo, el ventrículo izquierdo, nos vamos a presentar con una insuficiencia cardíaca izquierda. Si es afectado el derecho, con el derecho. En cualquier caso, las insuficiencias cardíacas pueden estar correlacionadas, dando cavidad a la insuficiencia cardíaca biventricular. Indiferentemente si la insuficiencia cardíaca izquierda o derecha se presenta primero, se va a convertir en una biventricular y siempre la derecha o la izquierda va a afectar a la siguiente, no importa cuál sea la primera que se presente. Bien, aparte de la clasificación como derecha, izquierda y biventricular, también vamos a presentarnos con la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Como las expresiones nos indican en la siguiente diapositiva. Sobre este tipo de insuficiencia cardíaca ya no van a hablar o van a explicar más adelante. No, yo lo voy a seguir explicando, solo voy a mencionarlas todas. Solo está dando las clasificaciones, muy bien. Ajá, ya las voy a explicar. Aparte de las que habíamos mencionado antes, también está la clasificación de la aguda y la crónica. Como la expresión nos indica, pues esto va a depender que si la insuficiencia cardíaca ha sido instaurada de forma progresiva o no. Esta insuficiencia cardíaca se va no sé, si se precipita de manera rápida, aguda, claro, y si no, crónica. Aquí vamos a poder distinguir también y comprender de las descompensadas y las no descompensadas. Que las compensadas son aquellas en las que el mecanismo no permite que la insuficiencia sea detectada al principio por la actividad de los mecanismos compensatorios, claro, como el sistema nervioso simpático, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los mecanismos de remodelación, el sistema de Frank-Starling. Entonces, esos sistemas de compensación nos van a mostrar a una insuficiencia cardíaca compensada. Cuando estos mecanismos empiecen a fallar, nosotros nos vamos a presentar con una insuficiencia cardíaca descompensada. Bien, al principio los mecanismos de compensación que habíamos mencionado antes, que han sido mencionados durante todo el tema, estos van a ser útiles para llegar en un momento a ser suficientes para hacer que el corazón realice sus capacidades primordiales. Van a ser el segregar las suficientes cantidades de sangre para fundir los tejidos. Pero en un momento, estos van a ser perjudiciales. Y ya vamos a hablar más adelante de eso, porque en la insuficiencia cardíaca descompensada, estos van a ser determinantes para la lesión más grave. En la siguiente diapositiva, que estas van a ser, más que todo, estas son de tipo funcionales o patológicas, que vamos a poderlas distinguir en la siguiente diapositiva, que vamos a poder distinguir esta insuficiencia cardíaca por sistólicas, diastólicas y de alto gasto. Esta clasificación de la insuficiencia cardíaca, que ya vamos a vamos a hablar de ellas. En la insuficiencia cardíaca sistólica, como mencionaba la compañera, va a haber un fallo de una conexión ventricular. Al haber fallo de una conexión ventricular, va a haber una disminución del cardíaco. Y ellos van a presentar o se van a dar características fundamentales para distinguir una insuficiencia cardíaca sistólica. En el caso de la insuficiencia cardíaca sistólica, el fallo del ventricular, igual la disminución del lado va a producir una disminución del cardíaco. Y en el caso del alto gasto,
la resistencia del periférico, disminución de la resistencia periférica tal, va a disminuir. Es todo más o menos ahorita mismo en la relación que presentan con el gasto cardíaco y la ley de Starling en la siguiente diapositiva. La partida y la compañera ya había explicado, pero ahora una relación a la insuficiencia cardíaca izquierda, derecha, igual para que demostrar cómo es que se funciona en compensatoria y no compensatoria. Muy bien, como la compañera ya había hablado antes, las que vamos a utilizar o las que vamos a entender para eso van a ser el gasto cardíaco y la fracción de eyección, ya que van a estar completamente relacionadas para entender el poder de insuficiencia cardíaca que nos presentamos. Y los síntomas van a ser presentados más adelante dependiendo del orden en que nosotros lo hemos estado presentando, claro. Muy bien, el gasto cardíaco en la siguiente diapositiva. La compañera ya había mencionado antes, que aquí resumió rápidamente, el gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por minuto. Y el volumen que vamos a necesitar aquí para salir del gasto cardíaco, este es el dato que vamos a necesitar más adelante. Como lo había mencionado ella, el volumen sistólico de eyección lo vamos a multiplicar por los minutos. Normalmente, o que se maneja que para determinar esto, en un paciente sano, un paciente hombre adulto, el gasto cardíaco va a andar en alrededor de los 5 litros por minuto. Eso tiene que ser uno de los valores normales en el que va a andar un paciente adulto. Muy bien. Entonces, en el caso del volumen sistólico de eyección, como mencionábamos antes, esto puede ser de 5 litros por minuto, y si lo contamos por latidos, son 70 ml por latido, claro. En 75 latidos por minuto, si multiplicamos 70 por 75, 70 ml por 75 latidos por minuto nos va a dar un resultado de un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. Muy bien. La compañera pasó recalcando el 70 ml, perdón, que es el volumen sistólico de eyección. Esto lo pasó recalcando durante mucho tiempo, el lo pasó recalcando también, y esto es lo que nos va a ayudar más adelante a ver la diferenciación. Bien, en la siguiente diapositiva, en esta, en la insuficiencia cardíaca sistólica, el volumen sistólico de eyección, al verse disminuido, también se va a ver disminuido el gasto cardíaco, como mencionábamos antes. Si el volumen sistólico de eyección es de 70, pero se ve disminuido porque en la insuficiencia cardíaca sistólica la característica es que la expulsión de sangre está disminuida. Esto puede estar disminuido por aumento del grosor de la pared del músculo ventricular. Esto puede estar influenciado por una fracción de eyección baja, que esto es lo que nos va a presentar más adelante. El volumen sistólico de eyección se va a ver afectado por y por ende el gasto cardíaco se va a ver disminuido. ¿Cuál es la característica de la insuficiencia cardíaca sistólica? De que el volumen sistólico de eyección va a estar disminuido y por ende el gasto cardíaco va a estar disminuido. Ok, esto en el caso de la insuficiencia cardíaca sistólica, pero ¿cómo podemos nosotros determinar que esta insuficiencia cardíaca sistólica se encuentre en un grado suficiente para yo considerarle grave, severa o normal? Bien, en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapo tenemos la fracción de eyección. Bien, habíamos mencionado que entonces para sacar la fracción de eyección, esto es un porcentaje. Vamos a ocupar el volumen sistólico de eyección. Habíamos mencionado, y como mencionó la compañera también, que quedaba un remanente en el ¿cómo se llama? En el ventrículo. Entonces el volumen total que mencionaba también Eli, que nos dio el nombre del volumen final de diástole, que va a tener un porcentaje de alrededor de 110, 120. Esto nos va a ayudar a sacar el porcentaje. El porcentaje, junto con el volumen sistólico de eyección, es el que nos va a ayudar a determinar qué tipo de insuficiencia cardíaca nosotros vamos a tener. Esta fórmula va a funcionar tanto para la insuficiencia cardíaca
izquierda como derecha, como la biventricular. Entonces, tenemos el volumen sistólico de eyección y lo vamos a multiplicar por el volumen total o el volumen final de la diástole. Y esto nos va a dar, perdón, lo vamos a dividir, y esto nos va a dar un porcentaje de 0.64. Esto va a ser la fracción de eyección. Esto se va a convertir en un porcentaje. Si vemos el resultado del ejemplo anterior, cuando mencionábamos que 70 era la cantidad de veces o la cantidad de ml por latido, y el volumen total del final de la diástole, y que nos va a dar el porcentaje de fracción de eyección. En la siguiente diapositiva vamos a ver que este porcentaje que nos dio este resultado de fracción de eyección es lo que nos va a presentar la capacidad o la cantidad de una insuficiencia cardíaca para presentarse como normal, como un límite ligero o no, como una insuficiencia cardíaca moderada o severa, y ahí presenta las capacidades y porcentajes por el que va a ser ubicado. Los licenciados mencionaban hace un rato que llegaban y ellos solo le decían, tiene una fracción de eyección de 50-70%. Tiene una fracción de eyección de 50 nada más. Entonces, esto es lo que se hace con la fracción de eyección. Eso es el cálculo que se hace para sacar la fracción de eyección, y es lo que ellos utilizan para saber si el paciente se encuentra en una insuficiencia cardíaca sistólica, diastólica o biventricular, tanto normal, ligera, moderada o severa. Muy bien. Gerson, dígame. Muy bien, está excelente lo que acabas de explicar. Entonces, ¿qué pasa? Dale al anterior. De acuerdo a esta fórmula, ¿qué pasaría si el volumen de eyección fuera de, pongámosle, de los 130 ml que tiene todo el ventrículo, según esta fórmula? ¿Me entendés o no? Sí, vaya, mire, más adelante, en otro día, pues si querés, puedes pasarla, por favor. Hay una explicación sobre el derecha que resuelve esa pregunta. Ahí está. Ok. Ahí está, muy bien. En el porcentaje de la fracción de eyección, tanto sistólica como diastólica, va a variar. Esto va a ser por los mecanismos de compensación. El porcentaje va a variar dependiendo, eso siempre va a buscar compensarse. Entonces, va a estar intentando compensarse normal. El volumen, los volúmenes, si los volúmenes disminuyen, si digamos el volumen final de diástole disminuye, la fracción de eyección, siempre por la fórmula, va a disminuir. ¿Por qué? Si el volumen final de diástole disminuye, el volumen sistólico de eyección también va a disminuir. Esto va relacionado a la ley de Frank-Starling, porque si disminuye uno, disminuye el otro. Si aumenta el volumen, aumenta la presión. Entonces, esta fracción de eyección siempre se va a ver disminuida, o el porcentaje se va a ver disminuido por influencia de un segundo, por influencia de un segundo, de un segundo mecanismo. De un segundo mecanismo, correcto. Entonces, los porcentajes siempre van a poder compensarse. Vale. Con respecto a lo que tú acabas de decir, siempre va a haber otro mecanismo que va a tener que suplir y va a decir, hey, si es una fracción de eyección baja, entonces necesito suplir esa fracción de eyección. No se va a quedar así. Entonces, a raíz de eso existe esta fórmula, que es la que tú tenías anteriormente. Lo que pasa es que aquí la tenés con un volumen bajo y el otro esa. Entonces, vale, ahora todos van a sacar un papelito en su casa y vamos a hacer un ejercicio. Si, por ejemplo, tenemos un volumen de eyección de 70 ml, acuérdense lo que es el volumen de eyección, ya dijimos que era la cantidad de sangre que sale en la sístole y que era aproximadamente 70 ml, ¿sí? Entonces vamos a decir que el volumen de eyección normal, en condiciones normales, en un paciente sano, vamos a decirte que es de 70.
Pero como ahí tenemos la fórmula, tenemos que es el volumen al final de la diástole, muy bien explicado a Carla, que era de 130. Le pueden poner 110, 120, 130. En este caso estamos manejando un volumen final de 130. Entonces quiere decir que según esa fórmula que ha puesto ahí Gerson, 70 entre 130, ¿cuánto da? Vamos a ver si lo están haciendo. 53%. Alejandra Guandique. Alejandra Guandique. ¿No está en clase? Bueno. Buenas noches. A mí me salió 0.53. 53, la división. 70 entre 130. ¿Cuánto te sale? Alexander Molina. 0.54 sale el LIC aproximándolo. Correcto. Entonces quiere decir que esta fracción de eyección aproximadamente es de 50%. ¿Sí? De una manera redonda, para no estar hablando con décimas. Entonces vamos a ver que de 0.53 aproximadamente 0.54. Ahora bien, pero vamos a decir que van a ver el ventrículo no lo puede expulsar todo, sino que habíamos dicho que queda un remanente de ¿cuánto, Gerson? Del 40%. De 40 40 a 60, de 40 a 60 ml. Entonces vamos a decir, utilizando esta misma fórmula, ¿qué tal si el volumen de eyección fuera de 130 y el volumen final de la diástole fuera 130? Alexander Molina, no, espérenme, que me hablan ahorita. Háganla 130 entre 130. ¿Aló? 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 Sí, buenas. Dígame. Sí, está funcionando. ¿A qué hora lo va a mandar? Vaya, está bien. Vaya, está bien. Bueno. Bueno, ajá, ¿cuánto daba? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Lick. Se escucha. Entonces, ¿cuánto daba? Si teníamos un volumen de eyección de 130 y teníamos un volumen final de diástole de 130, ¿cuánto daba? ¿No me entienden? Por 1. ¿Cuánto? 1%. A 1, que equivale al 100%. Equivale al 100%. Quiere decir que este ventrículo se quedaría seco, nos moriríamos, ¿verdad? Entonces aquí podemos utilizar y podemos ver cómo es que funcionan los volúmenes y las presiones. Ahora vamos a hacer, quiere decir que de estos 130 ml, el 100% lo sacó el ventrículo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué tal si el volumen de eyección fuera de 40 ml? Y la fracción de el volumen el final diastólico fuera de 130, ¿de cuánto sería? 0.30. 30%. Quiere decir de que este paciente está en una insuficiencia cardíaca de acuerdo a la clasificación que tú habías puesto anteriormente. Ahora vienen los mecanismos compensatorios. Quiere decir que del corazón como bomba con disponibilidad de 130 ml solo sacó el 30%, ¿verdad? Que esa es la fracción de eyección. Podemos decir que este paciente está en una insuficiencia cardíaca. Pero ahora ya venimos y se dice, si el corazón
ya no se llena con 130 porque está hipertrófico, porque está más chiquito, por ciertas patologías, pero ahora solo se llena con 100 ml. ¿Ya? Entonces ese sería el volumen final de la diástole de 100 ml, pero su fracción de eyección es de 50. ¿De cuánto sería entonces la fracción de eyección? Ajá. Lo repito. Sí, por favor. Sí, repítelo. Bueno, vamos a decir de que ahora el corazón ya no se llenó con los 130, porque pudo haber ciertas patologías que ya las mencionaron, que puede ser por el volumen, por la hipertrofia, por un infarto que pudo haber sido, por baja de cantidad de los mecanismos compensatorios, ya no se llena 130, sino que solo se llena 100. Entonces este sería el volumen final de la diástole, pero tiene un volumen de eyección de 50. ¿Cuánto sería la fracción de eyección? Recordemos y ya dijimos que no es lo mismo volumen que fracción, ¿verdad? Entonces estamos sacando la fracción de eyección, por eso estamos dando volumen. ¿Cuánto sería? De 0.5. Del 0. ¿Cuánto? 0.5. El 50. 0.5. 5. Entonces, aquí podemos ver de que este corazón fue compensado. ¿Cómo? Con una menor cantidad de fracción del volumen final de la diástole. ¿Pueden ver ahora cómo se cambia y cómo se va compensando en la insuficiencia cardíaca según esta fórmula? Entonces no es cierto lo que nos estaba diciendo Gerson, que siempre que se aumenta una, se aumenta la otra, y que siempre se disminuye una, se disminuye la otra, sino que de acuerdo a los mecanismos, el corazón se va adaptando. Y aquí tenemos la prueba. Entonces quería decir que por los que podemos tener rangos normales, pero volúmenes anormales compensados, ¿verdad? Y así pueden estar haciendo ejercicios ustedes. Entonces se les va a preguntar en el examen a un paciente que tiene un volumen de eyección de tanto, con una fracción, con un volumen de final de la diástole de tanto, ¿cuánto es su fracción de eyección? Simple, ya hicimos 4 ejercicios. Bueno, ahorita pues quizás nos vamos a quedar hasta aquí porque me van a pasar un paciente o no sé si lo puedes seguir recibiendo, Pacheco, otro ratito más. Hola, sí puedo recibir. ¿Hasta dónde llega Gerson? Ya un poquito me falta. Vale, recibimos Bueno, hasta Gerson. entonces, dale, ¿Y quién va? lo que Y termine. van a hablar acerca de los dónde van a actuar los medicamentos según el. Sí, Lick, va a hablar una compañera sobre todos los medicamentos. Ajá, porque. Vaya, pues continúa para que termine de recibir aquí, no se vayan a acostar mucho, que termine de recibirlo Pacheco. Lick, pero Vale. antes de eso se va a hablar más detallado de cada uno de los mecanismos de Sí, compensación. muy bien, está excelente, no te preocupes. Ahorita ya va Sí, a terminar Gerson, que ha dado eso. Muy bien. Ajá, lo que quería yo mencionarles es que dónde va a actuar cada uno de los medicamentos que el cardiólogo le indica para poderlo aplicar, ¿verdad? Para poderlo, porque si lo que está diciendo el ICAI es que los mecanismos compensatorios, pero eso es fisiológico. Luego falta lo farmacológico, o sea, cuando nosotros vamos a recibir al paciente y qué tipo de medicamentos el paciente está tomando para saber dónde están actuando y nosotros cómo vamos a actuar. ¿Sí me explico? Pero eso creo que lo veríamos en la otra clase, Pacheco, ¿verdad? Porque ya es bien importante y no lo podemos dejar así de rápido. Sí, así es. Va, entonces que termine Gerson. ¿Verdad? Entonces que termine ahorita Gerson y me imagino que son los otros compañeros que van a hablar de eso. Vaya, démosle, Gerson, para que termine ya. Ok, como explicaba la compañera de lo de la ley del Frank-Starling, vamos a continuar con esa parte. Anteriormente, como habíamos pasado de la insuficiencia cardíaca sistólica y mencionábamos la diastólica,
que estas fórmulas van a ser realizadas sobre una manera en el que solo van a ser utilizadas bajo un aspecto en el que no se manifiestan situaciones fuera de lo... ¿Hola? Que no se van a ver situaciones fuera de lo común. Bien, pero ¿qué pasa con la insuficiencia cardíaca diastólica? Esa se va a caracterizar por una dificultad al que nosotros vamos a llamarle la dificultad del ventrículo, y que en esa se va a ver un vaciado incompleto, pero la frecuencia de eyección se va a encontrar de manera normal. Entonces, esta es la diferencia en la que se va a presentar la izquierda y la derecha, que en la derecha la fracción de eyección se va a presentar de una manera normal, pero que en la izquierda las dos van a estar de una manera remanentemente disminuida. ¿Y cómo es esto posible? Pues porque el vaciado va a estar disminuido, y si lo dividimos con la fracción de eyección, aquí vamos a empezar a utilizar la ley de Frank-Starling, que es donde decía, como explicaba la compañera, que va a tener que a mayor volumen, mayor contracción, pero va a tener un límite desde el que en este momento, en el sobrepasar el límite, que va a ser la capacidad que va a tener las fibras musculares para distenderse, al pasar este límite y empezar a dañar las fibras musculares, entonces aquí se van a empezar a activar los sistemas de compensación. En la siguiente diapositiva, vemos que al sobrepasar los límites de distensión, estos van a activar los sistemas de compensación. La liberación o la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y la activación y la secreción de hormonas antidiuréticas, que son las que van a provocar las situaciones anteriormente mencionadas. Va a haber, al haber mayor contractibilidad, que va a ser detectado por los sistemas varoceptores, van a activar el sistema nervioso central simpático, y entonces se van a empezar a dar las diferentes compensaciones, que son las que voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Bien, en la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda o bicircular, ambos ventrículos van a estar conectados por la circulación pulmonar y también van a estar conectados por la circulación sistémica. Las afectaciones que dificulten a uno, esas siempre van a ser remanentes a la otra. En la izquierda suele suceder que las disfunciones sistemáticas o en el fallo del bombeo del corazón van a producirse por lesiones en el miocardio. Estas características miocardíacas izquierdas van a tener una causa o van a ser causadas mayormente por el caso de la hipertensión. En el lado del izquierdo, una de las causas, que es la hipertensión de larga duración. ¿Puedes pasar la otra diapositiva? Aquí, en el caso de las disfunciones sistólicas que van a haber, de la disfunción sistólica que va a haber por la insuficiencia cardíaca izquierda, las cardiopatías isquémicas como la hipertensión arterial de larga evolución, los mecanismos que van a ejercer aquí son lo que mencionábamos antes, del mecanismo de Frank-Starling. Aquí el mecanismo, como va a haber mayor presión, va a haber una mayor resistencia, el corazón va a tener que hacer un mayor esfuerzo para poder vencer esta presión, y entonces aquí, cuando se empiece a dar esto, se va a provocar una hipertrofia miocardíaca. ¿Qué va a pasar con esta hipertrofia? El músculo crece, el músculo crea un crecimiento que va a provocar una mala irrigación de las arteriolas que proporcionan la sangre y la oxigenación al músculo cardíaco, y lo que provoca esta es la definición clara de insuficiencia cardíaca, una disminución o un fallo incorrecto de la oxigenación a ciertos tejidos, provocándolo directamente en el corazón y provocando así una debilidad en el músculo cardíaco para provocar una buena contracción. Haciendo esto y provocando directamente esto, la disminución de la presión ventricular y la disminución del bombeo sanguíneo. Como mencionaba antes, una de las causas más grandes, como un 75% en las características de cardiopatías que hay en los estudios, la hipertensión arterial de larga duración provoca esto, hipertrofia en el miocardio. La hipertrofia en el miocardio, como mencionaba, provoca una obstrucción en las arteriolas no llevan oxigenación adecuada al músculo cardíaco. El músculo cardíaco, después de verse con la disminución de la oxigenación, provoca debilidad en el músculo, y esta debilidad en el músculo produce que no se haga un correcto vaciamiento del ventrículo. Muy bien. Después de esto,
en la siguiente diapo. Ok, en estas cardiopatías, en la disfunción de la sistólica como de la diastólica, las cardiopatías isquémicas como las dilatadas que producen el aumento del grosor del músculo cardíaco, en la siguiente diapositiva, por favor. También vamos a encontrarnos con hipertrofias, con estenosis aórtica, que no solo va a ser una afección en el músculo cardíaco, sino que también va a provocar lesiones en el pericardio. Cuando las lesiones suceden en el pericardio, la capacidad de distensión que va a tener el corazón va a estar disminuida. O sea que en la insuficiencia cardíaca izquierda, derecha o biventricular va a estar modificada o va a estar lesionada por la hipertrofia del miocardio, lo que mencionábamos antes, y disminución de la fuerza para contraerse, y la incapacidad del pericardio para tener una distensión adecuada, provocando todo esto una consecuencia para la insuficiencia, el insuficiente vaciamiento de los ventrículos. En la siguiente, por favor. Bien, la fisiopatología tanto de la insuficiencia cardíaca izquierda como derecha va a provocar que al disminuir esto, después de todo lo que mencionábamos antes, la hipertensión arterial, aumento del miocardio, inflamación del pericardio, va a hacer que no haya un adecuado vaciamiento del ventrículo, provocando una disminución del gasto cardíaco. Lo que esto va a provocar que se activen los vasoreceptores, va a haber una disminución del gasto cardíaco en los riñones, provocando la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y también activando el sistema nervioso central. Esto va a provocar que se segreguen catecolaminas que van a aumentar la contractilidad del músculo cardíaco, haciendo esto una compensación, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la presión arterial. Todo esto, aparte de la segregación del AADH, de la hormona antidiurética, que va a provocar una reabsorción más grande sobre el sodio y sobre el agua, y esto va a aumentar la precarga. Cuando se aumenta la precarga, y como ya mencionábamos la ley de Frank-Starling, se va a aumentar el volumen al final de la diástole, provocando un aumento del volumen para la contracción ventricular, haciendo esto una compensación para el gasto cardíaco. Entonces, todos estos, este sistema de compensación, tanto para la izquierda como para el derecho, se va a proporcionar aún si se mantiene dividido, pero en el momento en que se convierte en una biventricular, se encuentran otros sistemas de compensación que son los que mi compañero va a mencionar después de mí. Bien, entonces, en esta fisiopatología, esto, como mencionábamos antes, esto puede ser tanto anterógrado como retrógrado. Cuando la presión aumenta por la hipertensión arterial, este aumento de la presión va a provocar que haya filtrado en los alveolos. Esta filtración de los líquidos en los alveolos, como mencionábamos antes también, que la filtración puede ser en las extremidades inferiores, esta presión va a hacer que aumente la presión sobre los alveolos y que el líquido termine pasando al espacio intersticial, provocando una congestión en los alveolos. Esto es una progresión anterógrada. Retrógrada, porque como están conectados con la circulación periférica, eso también va a afectar a la circulación periférica, provocando una congestión en el movimiento de la sangre en la circulación periférica y de retorno al sistema pulmonar. Entonces, esta congestión que se va a dar en el sistema de circulación periférica y la congestión que se va a provocar adentro de los alveolos por el traspaso del líquido de la presión, esta congestión se le va a conocer como insuficiencia cardíaca congestiva. Por eso el nombre de insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, puede ser, o se daba el error antes de llamarle insuficiencia cardíaca congestiva a todas las insuficiencias cardíacas, porque podía ser izquierda o derecha, siempre iba a conllevar a una congestión de los líquidos adentro de los pulmones y dentro del sistema circulatorio periférico. Esta congestión y el filtrado de los líquidos va a provocar también que se presenten edemas pulmonares y todos los signos y síntomas que más adelante van a explicar de cada uno de estos. Y creo que esta sería toda mi colaboración. Gracias. Vaya, muy bien, estuvo excelente. Entonces, para resumir
No se te escucha, Kais. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Lick. Vale. Entonces vamos a decir de que existen una gran cantidad de clasificaciones. Vamos a decir que una de ellas es con una fracción de eyección reducida y una fracción de eyección preservada. Bueno, creo de que todos están grabando la clase y después lo pueden sacar. Entonces, la fracción de eyección reducida, vamos a decir que es una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a haber una disminución de la contracción, porque va a haber un deterioro, ¿verdad? Va a haber una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menos de 40%. ¿Por qué se puede deber esta insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida? Por cardiopatías isquémicas, ya la vimos, ¿verdad? Infartos. Por hipertensiones, ya las vimos, ya vimos el tema. Por miocardiopatías, por enfermedades infiltrantes, miren, por alcoholismo y por algunos fármacos. Mientras que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es la famosa insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay una disminución de la relajación y del llenado. Por lo tanto, va a ser una fracción de eyección del ventrículo izquierdo. O sea, una fracción arriba del 50%. Denme unos minutos, ya voy a regresar. Pacheco, ¿crees que los puedes atender? Solo vamos a dar la clasificación. Sí, está bien. Vale. Vaya, Gerson. Bueno, para todos, la clase, ¿cómo se llama? Los mecanismos compensatorios de los que ustedes han estado hablando, por ejemplo, la diapositiva que tú pusiste el paciente con los pies hinchados, la congestión pulmonar y la yugular enjuguitada. No sé si ustedes más adelante van a hablar acerca de eso, de los signos y síntomas, porque es bien importante lo que ustedes mencionaron del mecanismo compensatorio de la angiotensina, ¿cómo se llama? Renina angiotensina. Es compensatorio, pero a la vez, ¿cómo se llama? Nos genera a nosotros problemas, ¿verdad? Porque lo que tú acabas de decir, que ¿por qué se llama insuficiencia cardíaca congestiva? Porque el mecanismo de compensación generó que los líquidos se retuvieran, por decir una palabra, plego, una palabra vulgar, sino que es una retención de líquidos por la activación de la renina angiotensina. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Sí. Ok, ahora díganme los signos y síntomas que el paciente va a presentar. ¿Sí? Signos y síntomas no que ustedes van a ver en un paciente sin tener una evaluación de un cardiólogo, por ejemplo, sin tener un eco, una placa más que todo. Con una placa sencilla se visualiza eso. Ajá. Bueno, y mencionaba que uno de los signos que se van a presentar es la ortopnea, que es uno de los signos que vas a presentar cuando ya se encuentra tanto en insuficiencia cardíaca izquierda o derecha congestiva. Ok. Charlie Chacón, ¿qué es la ortopnea? ¿Ya se fue a dormir? Lick, eso es la disnea cuando la decisión se encuentra en decúbito dorsal supino. Sí, dame chance, Gerson.
No está Chacón. Catherine Juárez. Tampoco ¿Cómo está fue la Catherine pregunta, Juárez. Lick? Catherine. Sí, ¿cuál fue la pregunta? Hola, hola. ¿Cuál fue la pregunta, Gerson? Bueno, usted preguntó qué era la ortopnea. Es la disnea en posición de cúbito supino. Lick. Ajá, Catherine. Espérame, ver. Ajá, Catherine. No, no le sabría decirlo. Es la disnea en posición de cúbito supino. Ujú. Lick. Dime, Ivette. Dime, Ivette. Yo sabía que la ortopnea era lo que ya había mencionado Corea anteriormente, pero esto surge debido a una congestión pulmonar o una sobredosis de líquido en los pulmones. Esto también se le conoce como disnea, ¿verdad? Y que es la dificultad para respirar correctamente cuando se duerme. Sí, ya tenés algo de... Ah, dinos, Gerson. Hola. Ah, dinos, ¿cuál es la ortopnea? Dijimos. Sí, eso, la dificultad en posición de cúbito dorsal. Y como mencionaba, que era se presentaba en insuficiencia cardíaca derecha e izquierda cuando ya se manifestaba congestiva, o sea, cuando ya había líquido en los pulmones. Ajá. Ajá, Carla, tú querías participar. Sí, era eso, ¿no? Que podemos hablar un sinfín de signos y síntomas, si es que los podemos clasificar en izquierda, derecha. Ujú. Vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que principalmente van a presentar esos pacientes? Primero es la disnea que va a ser progresiva con el esfuerzo. Ujú. O sea, Sí, pero... a medida que va avanzando la enfermedad, se va dificultando más la disnea. Y es donde aparece la escala de la New York Heart Association, ¿va? Sí. Dame chance, Carla. Carla, dame chance. Solo simplemente el concepto de qué es la ortopnea. Ah, vaya. La ortopnea es la disnea en decúbito. ¿Por qué se va a dar la ortopnea? La ortopnea se da porque hay una sobrecarga de líquidos en estos pacientes a nivel de los miembros inferiores. Entonces, cuando ese paciente se acuesta, toda esa carga que se está, aparte que ya había dicho que el 20, el 30% de la sangre que está en los miembros inferiores, eso adicional que esos pacientes tienen una retención de agua y una retención de sodio. Entonces, eso adicional, cuando ese paciente se coloca acostado, ¿cómo decirlo? Ese volumen cae como de golpe hacia el ventrículo y este ventrículo ya está insuficiente. Entonces, es por eso que se da la apnea. Ok. ¿Qué más dijimos, Gerson? Perdón, ¿cómo? ¿Qué más dijimos? ¿Qué otro signo dijimos? La ortopnea es uno de los signos bien característicos de los pacientes con insuficiencia. Y no es solamente en decúbito supino, sino que es en cambios de posición. El paciente está sentado y cambia de posición, el paciente suele tener disnea, no solamente en el... Dime. Ya estoy por aquí. Ok. Bueno, solo vamos a terminar ya te la bateaste. Ya te la bateaste. Hombre, ya te llega por ahí. Bueno, solo vamos a terminar la clasificación porque si no estos hipotes después van a decir que muy noche los acostamos.
Sí, Bueno, es entonces cierto. vamos a decir con una fracción de eyección reducida y una preservada. Entonces ya dijimos que la preservada es con una función sistólica conservada, ¿verdad? O sea, existe una relajación alterada, porque ya dijimos que es derecha, y la derecha se debe a relajación, ¿verdad? Con una fracción del ventrículo izquierdo mayor al 50%. Luego tenemos otra clasificación con un gasto cardíaco, ya sea aumentado o disminuido, o sea, de bajo o de alto gasto. Otra clasificación tenemos con síntomas predominantes, que puede ser insuficiencia anterógrada o insuficiencia retrógrada. ¿Cuál va a ser la anterógrada? Bueno, el paso inadecuado de la cantidad de sangre al sistema arterial. ¿Y cuándo va a ser retrógrada? Bueno, cuando el ventrículo no es capaz de impulsar la sangre lo suficientemente, ¿verdad? Y hay un aumento de presión o volumen por detrás del ventrículo. Ahora, según solo su localización, puede ser insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuándo va a ser insuficiencia cardíaca derecha? Bueno, cuando hay una disfunción lógica del ventrículo derecho. ¿Cuáles puede ser? No puede llenarse el corazón adecuadamente por una baja distensibilidad. Otras causas por cardiopatías isquémicas, por hipertensión, por estenosis, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento? Pues va a ser empírico, como por ejemplo disminuir la ingesta de sal, los diuréticos y los nitratos. Mientras que la insuficiencia cardíaca izquierda, que es la última que estaba explicando Gerson, que quizás es la más delicada, es una disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Qué va a provocar? Una disminución en la contractibilidad del ventrículo izquierdo. ¿Qué nos va a dar eso? Bueno, nos va a dar la congestión, y esto nos va a dar una insuficiencia cardíaca, que como la ICC, la insuficiencia cardíaca congestiva, como muy bien también lo apuntaba Gerson, que antes eran más llamadas todos este tipo de insuficiencia, se les decía ICC, hoy ya no va, porque podemos ver la gran cantidad de clasificación. Esta insuficiencia cardíaca pues nos va a dar unos edemas pulmonares y otros signos como las ingurgitaciones, que nos van a provocar, además de eso, las arritmias, y va a haber una fracción de eyección menos del 0.45%. Ahora, también tenemos una insuficiencia cardíaca según su naturaleza temporal, que puede ser asintomático. ¿Cuáles son? Esta la vamos a clasificar de acuerdo a varias clasificaciones. Gerson, ¿cuáles clasificaciones podemos ocupar para evaluar una insuficiencia cardíaca? No recuerdo. Paola. La Naya, ¿Cuál? la New York, no sé qué, algo así, pero sus siglas en inglés es NYAH. ¿Cuál otro? La de Kimball y ¿Cuál otro? Philip y Kimball. Y también la clasificación de la AJA, de acuerdo al estadio. ¿Cuál otra? La de Stevenson. Bueno, esa sí no me la puedo. ¿Qué otra? Bueno, entonces vamos a decir que según su naturaleza puede ser asintomático, puede ser insuficiencia cardíaca leve, moderada, grave. Según su cronología, la insuficiencia cardíaca puede ser aguda o crónica. Según su compensación puede ser compensada o no compensada. También puede ser, según otra clasificación, por el daño de las válvulas cardíacas provocadas por presión externa del corazón, por deficiencia de vitamina D o por enfermedades del músculo cardíaco. Entonces podemos ver de que hay más de 7 u 8 clasificaciones de insuficiencia cardíaca. Entonces, de todo esto, de todas estas clasificaciones, así van a depender los signos y síntomas. Entre las clasificaciones que podemos tener, ya las mencionaron ustedes, como la de New York Heart y la de Philip Kimball, Forrester, ¿verdad? Y ahora, la que tanto que se los he dicho y tanto que se las he recomendado y tanto que se las he pasado, es en la clasificación de LASA.
¿Por qué? Porque ahí también podemos ver las capacidades funcionales y recordemos que para la insuficiencia cardíaca también podemos evaluar los MET. Entonces, y se los dije, se los posteé, hasta le tomé foto al librito y hasta se los mandé, pero veo que por gusto, no los leen. Así es que ya tenemos al menos las clasificaciones, creo que hemos aprendido un poquito los conceptos y felicito a los dos compañeros que han pasado porque han sido muy didácticos en exponer. Así me gusta que sean con cosas, no solo la diapositiva muerta, sino que vayan explicando conforme vayan dando la ponencia. ¿Preguntas? Pacheco, entonces creo que lo dejamos hasta aquí para continuar. Vamos a ver qué día, quizás la otra semana, ¿va? Porque estos días tenemos compromisos. Sí, también felicito a los dos compañeros que han expuesto y pues yo creo que ya la mayoría están cansados y preguntan, ya no quieren ni preguntar. Pero sí. el tema es bien extenso, ha sido fructífero, ha sido muy bueno, los conceptos han estado al detalle y ¿cómo se llama? Necesitamos lo más importante, que es la medicación y el manejo anestésico. Entonces creo que necesitamos estar